con la ingeniera Jasmine. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Yasmín de Moraes, soy ingeniera en electromecánica de profesión, tengo 27 años, trabajo actualmente en el área de mantenimiento de una compañía de bebidas, me encanta leer y estoy siempre en constante aprendizaje, sea algo relacionado a mi profesión o no. Me apasiona el voluntariado, particularmente en el área educativa como herramienta de cambio social y activo en diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, desde mi época de estudiante universitaria, siendo una de ellas justamente el IEEE, en particular IEEE WI, así que para mí es un honor y un gusto inmenso estar aquí hablando con ustedes. Para nosotros también es un gustazo tenerte con nosotros. Bueno, ahora le toca a Marcelo Eliseche. Buenas, ¿qué tal? Soy Marcelo Liceche, soy desarrollador y consultor en informática. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y está muy buena este tipo de iniciativas, entonces estoy bastante contento con esto. Qué genial, me alegro. Mm, No sé si querés agregar algo más. No, está bien, pero continuemos con Mati. Bueno, ahora Mati Insaurralde. Hola, gracias por la invitación. Soy desarrollador de software, me gusta mucho el tema de código abierto y empecé a programar de forma autodidacta hace 15 años más o menos y actualmente trabajo en una empresa cuyo principal proyecto es un producto de código abierto y bueno, estamos en eso y bueno, me dedico a eso y me gusta mucho también las comunidades digitales virtuales. Llegué a crear unos grupos no solo de software, también de otras áreas para intercambiar conocimientos y ese tipo de cosas. Y me gusta mucho el área de seguridad informática también. Eso es. Qué genial. Muchísimas gracias a los tres por estar nuevamente. Les agradezco. Bueno, ya que conocemos a quienes nos están brindando su conocimiento en estos temas tan actuales, quiero empezar la parte de la introducción que les había mencionado anteriormente con la siguiente pregunta. ¿Cómo se iniciaron en el ámbito de la programación? Empecemos contigo, ingeniera. Bien, para mí la primera experiencia con programación fue en realidad en la facultad, un poco tarde ya. Yo tenía una asignatura llamada computación y nosotros programábamos principalmente para la resolución de ejercicios matemáticos utilizando C++. Yo creo que el hecho de comenzar con un lenguaje relativamente complejo me pareció bastante desafiante. Me costaba un poco entender la lógica de programación y también cómo estructurar la resolución de los problemas, pero comprendí desde ese entonces que era una habilidad a desarrollar como competencia fundamental de las futuras generaciones. Y también que me abriría muchas puertas y sería una fuente de oportunidades. Ah, qué interesante. ¿Y vos, Marcelo? Sí, bueno, yo creo, o sea, no podría poner exactamente cuándo arranqué, porque fue un acercamiento un poco, o sea, siendo adolescente, tratando de acercarme a la ciencia, vi que era lo más cercano que había, que por lo menos que yo interpretaba que era factible acá en Paraguay. Y era empezar a tratar de ver justamente cómo funcionaban las cosas. Entonces yo entraba a una página web y quería saber cómo se hacía la página web. Entonces empezaba a buscar, a investigar, a preguntar. Y así fue donde, empezando a hacer pequeñas cositas, me fui metiendo cada vez más en lo que es programación y tratando de hacer pequeños proyectitos y demás, hasta que, o sea, y después, sí, después estuve también en el colegio y en la facultad, pero inicialmente arranqué por mi cuenta. Ah, entonces fue más o menos la época del colegio, dijiste.
Sí, sí, justamente en la época de colegio sería donde entré más en lo que es, digamos, programación en sí, pero de por sí siempre me interesó mucho todo lo que era o sea, todo lo que era la parte de ciencias y lo que era informática. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Y vos, Matías? Sí, en mi caso empecé más o menos cuando estaba en la primaria, ¿verdad? Pero o sea, no fue algo que era, no fue algo curricular, digamos, sino fue totalmente extracurricular. Y principalmente tuve un padrastro que estaba en el área de ingeniería y tenía una afición a aprender sobre estos temas, ¿verdad? Entonces de alguna forma me guió un poco y después yo me enganché con el tema y seguí profundizando y seguí aprendiendo un montón, ¿verdad? Y siempre de forma autodidacta y por eso también muy pronto entré en el tema de software libre y todo eso que vamos a ver después, porque era una forma de poder aprender, ¿verdad? Leyendo código de otras personas, ¿verdad? Entonces viene más o menos por ahí. Así que fue alrededor de esa época y la verdad que nunca tuve una experiencia laboral hasta terminar el colegio y por supuesto cuando terminé el colegio ya busqué una experiencia de software y tuve un poco de eso, ¿verdad? Ah, entonces empezaste muy temprano con todo lo que es esta área. Sí, bastante temprano. Ahora tengo 25 y empecé más o menos cuando tenía 9 años. Ah, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ustedes, desde su experiencia personal o desde su perspectiva personal, la programación o el software libre? ¿Y cómo usan eso en su profesión? Empecemos con Jasmine, otra vez. Para mí, la programación es una poderosa herramienta educativa y de generación de oportunidades porque uno puede aprender a programar de manera completamente independiente. Eh, yo creo que a diferencia de otras asignaturas, digamos, por ejemplo, mi caso que es la electromecánica, lo que estudié en la universidad, de repente yo quería aprender un poco más sobre mecánica, sobre electricidad, y hay ciertas experiencias que deben ser bastante prácticas y uno tiene que tener herramientas, tiene que tener espacios. Y en la programación yo creo que esas herramientas y esos espacios están disponibles al alcance de todos. Entonces uno puede aprender a programar, así como digo, de manera completamente independiente. Un ejemplo clarísimo es el de Matías y seguro también el de Marcelo, y llegar tan alto como se proponga. Y bueno, en cuanto a, creo que la siguiente pregunta era en cuanto a la utilización en el ámbito profesional. Sí. En cuanto a utilizarla en mi profesión, si bien mi carrera no se orienta hacia el área de programación específicamente, mantenimiento industrial, que es el área en donde trabajo, es bastante amplio. Entonces, un día yo puedo requerir desde programar algo simple como una planilla Excel hasta interpretar la programación de un PLC, de un variador de frecuencia. Así que uno va aprendiendo y desarrollando habilidades en ese ámbito y el trabajo que hago de manera voluntaria me ayuda también bastante a aprender más rápido. Así que para mí es algo así que me genera muchas oportunidades. Claro, te abre muchas puertas en muchos ámbitos. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Y vos, Marcelo? Para vos, ¿qué es la programación, el software libre y cómo usas esto en tu profesión? No, discúlpame, se cortó. Para mí es la ahora. Bueno, definir, o sea, qué es la programación para mí, aparte de lo que es la definición en sí o sea, de que es una herramienta, de que o sea, yo creo que tiene algo muy interesante la programación en sí, que es una mezcla entre, yo no diría arte, pero tipo, justamente, entre arte y ciencia, en el sentido que tiene un sentido práctico, totalmente práctico, o sea, puede tener o no, y también tiene muchísima parte de creatividad. Y entonces, si es que le tengo que definir, sería una especie de artesanía, ¿verdad? Que tiene una utilidad y aparte que uno puede desarrollar su creatividad, puede desarrollar capacidad de resolver problemas. Y a mí lo que más digamos, puedo decir que me llamó la atención desde siempre y lo que más me impresionó de la programación es que es uno de los pocos, como había mencionado ya, Jasmine, es uno de los pocos ámbitos donde realmente con muy poco, o sea, aparte que necesitas tu conocimiento básicamente como materia prima,
Por suerte ahora el acceso a herramientas es mucho más fácil que antes, falta mucho todavía para que sea totalmente universal, pero es algo muy increíble cómo de repente uno puede crear soluciones o algo básicamente de la nada, o sea, directamente desde tu imaginación, desde tu, o sea, con tu habilidad o no, para poder y poder lograr así soluciones que realmente impacten en la gente. Y en cuanto a cómo lo utilizo en mi profesión, básicamente es mi profesión, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo utilizo constantemente. Muchas gracias. Me encantó esa comparación con la artesanía. Me pareció muy interesante. Y vos, Matías, desde tu perspectiva, ¿cómo responderías a esta pregunta? Sí, yo estoy más o menos en la misma línea que Marce, ¿verdad? O sea, creo que tiene ambos componentes, ¿verdad? Y también me gusta el énfasis de que es muy intangible y eso hace que sea muy poderoso, ¿verdad? Por ejemplo, comento así algo breve que había leído el libro de Tannenbaum, no sé si alguno conoce Tannenbaum, que tiene un libro de redes muy popular, muy famoso en las currículas. Y Tannenbaum, por ejemplo, te hablaba de lo que era el Wi-Fi cuando todavía era un estándar que se estaba trabajando, ¿verdad? Y yo había leído eso y decía el tipo que vos podías transferir datos usando microondas, ¿verdad? Y realmente yo vi eso muchísimo tiempo después en mi casa o en un café o en un centro comercial, etcétera. Entonces uno también ve esa diferencia de que cuando se trata de cosas tangibles, específicamente hardware, hay como otro ritmo de desarrollo y en software alguien puede crear un lenguaje y en una semana ya está por todas partes o Google puede decir lanzar una nueva tecnología y la velocidad con la que se mueve algo intangible como el software me parece que es algo increíble, ¿verdad? O sea, me parece que intangible sería una definición interesante. Y mismo en el tema de economía de conocimiento, creo que el software tiene también un valor muy importante, ¿verdad? O sea, todavía tenemos un balance de una empresa que dice, acá está este mueble vale tanto, acá está este edificio vale tanto, y hoy tenemos empresas que tienen un software que vale muchísimo más o que tiene un valor muy importante dentro de lo que hace la empresa o la organización, ¿verdad? Entonces creo que algo intangible que, o sea, me parece que es eso, ¿verdad? Creo que esa definición y también más o menos lo de Marx, ¿verdad? Y también como lo uso, yo programo todos los días, así que hago eso todo el tiempo. Me parece un trabajo creativo interesante también y da gusto intercambiar software, así como también da gusto intercambiar cosas artísticas de repente. Así que tiene un componente un poco eso, un poco de poder remixar cosas también. Yo puedo usar algo de otra persona o puedo basar mi artesanía en base a la artesanía de otra persona. Creo que esa es una idea muy poderosa también, ¿verdad? Y eso. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que ahora con esto podemos empezar lo que les había comentado, que serían los bloques. Empezamos con el primero, que es la programación y el software libre en la educación. Estaremos haciendo preguntas para que los tres respondan y luego a Yasmín le vamos a hacer una o dos preguntas específicamente a ella y en el siguiente bloque va a ser específicamente a, espérame que, a Marcelo Lizache y el siguiente a Matías. Bueno, la primera pregunta es, o las primeras preguntas, ¿cómo se puede fomentar el interés de la programación en niños y adolescentes? ¿Existen políticas públicas u organizaciones que promuevan esta área en la educación que conozcan? Empiezo yo entonces respondiendo. Bueno, yo creo que la mejor manera de fomentar el interés en programación en niños y adolescentes es por medio del desarrollo de planes y programas educativos que promuevan su incorporación desde una temprana edad, con un enfoque que les permita reconocer el impacto que tiene en sus vidas desarrollar una habilidad que va más allá de algunas aplicaciones evidentes, ¿verdad? Como una página web o una computadora, un juego de computadora, por ejemplo, sino que también, y para mí eso fue lo más importante, de hecho les permite aprender a estructurar de manera ordenada soluciones a problemas bastante complejos. Como les había comentado, como yo empecé ya en la universidad, a mí de repente me costaba aprender a estructurar, entender eso de programación secuencial, bucles, y yo me doy cuenta de que los niños de repente lo aprenden mucho más rápido de lo cual, de lo que yo aprendí en la facultad en su momento, ¿verdad? Yo, respecto a la segunda pregunta de políticas públicas u organizaciones, conozco iniciativas desarrolladas del sector público por medio de MITIC que promueven la enseñanza de programación
Android y Java en plataformas como la del SNPP, por ejemplo. Es algo que considero podría madurar con la pandemia debido a que la enseñanza ya debe ser a distancia durante un tiempo considerable. Y además también en el país existen organizaciones como Aguarandú, Girls Code, Paraguay Educa, Django Girls, Penguin Academy y muchas otras que ofrecen cursos pagados y gratuitos y algunas hasta programas completos de enseñanza para colegios que me parecen bastante interesantes. Entonces, para resumir, para mí se basa en el desarrollo de planes y programas y un enfoque desde temprana edad principalmente. Claro. Entonces vos decís que incluyendo desde temprana edad podríamos hacer que en este análisis que se tiene que hacer para programar y demás va a afectar o puede influir en otras áreas haciendo que puedan resolver otra clase de problemas que no tengan mucho que ver con lo que es la programación como tal. Absolutamente, absolutamente. Así como te decía, te aprende a estructurar la resolución de los problemas, te aprende por sobre todo también a ser ágil. Podés resolver un problema con 200 líneas de código, así como también podés resolverlo con 20 líneas de código. Y ahí está en qué tanto, cuál sea tu capacidad de síntesis y de análisis. Y esa es una habilidad que se puede extrapolar a muchas otras situaciones de la vida. Y a mí me pega bastante también en el ámbito laboral. Entonces, esa es una característica que me parece muy importante de desarrollar y la programación es fantástica para eso. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y vos, Marcelo? Sí, así como, como comentó Yasmín, yo creo que la forma de un approach interesante para niños y adolescentes, yo creo que tiene que ir inicialmente no tanto enfocado a la tecnología en sí, sino a enseñar a pensar, a la lógica, sí, a cómo resolver problemas. O sea, lo que se conoce como pensamiento computacional, porque eso permite también que siendo justamente que es un gran problema que en este momento no tenemos, o sea, que son, o sea, aunque hay iniciativas para hay iniciativas para enseñar y para aprender, yo creo que no hay el suficiente ancho de banda, por así decirlo. O sea, en el sentido de que, inclusive como habían comentado, las organizaciones como Paraguay Educa, Girls Code, Django Girls, no dan abasto para lo que se podría estar enseñando. Entonces yo creo que si es que enseñando ese pensamiento de resolución de problemas y a tratar de enseñarle a los niños a ser autodidactas en esto. Entonces así también es, porque hay algunos que directamente no les interesa y no tiene nada de malo, y a otros que sí y no pueden acceder a la información o realmente no tienen las herramientas para arrancar a aprender por sí solos. Y en cuanto a políticas públicas y organizaciones, que la segunda parte de la pregunta, bueno, comenté de las instituciones, de las organizaciones que comentó e iniciativas que comentó Yasmín. También yo le agregaría a las comunidades de tecnología, que eso es algo que en los últimos años ha empezado a tomar bastante impulso, que justamente yo organizo la comunidad, ayudo a organizar la comunidad de Python Paraguay, y así como hay la de Python, que engloba no solamente Python, otras tecnologías, también hay de JavaScript, y hay muchísimas, o sea, hay bastante apoyo entre los que quieren aprender. Ahora básicamente existen en estas comunidades un apoyo para el que quiera aprender, que de repente puede, no sé, no sentirse cómodo preguntando directamente en plataformas como Stack Overflow. Entonces yo creo que eso es un punto importante también, de que por suerte ahora, que antes prácticamente eran inexistentes las comunidades. Y en cuanto a políticas públicas, en este caso yo creo que voy a ser un poquitito más rígido con esto. Yo creo que prácticamente es inexistente, y lastimosamente el rumbo, la dirección que está tomando, que digamos de esta administración del MITIC, realmente para mí es una desgracia, y yo creo que no hay ninguna esperanza en cuanto a eso. Entonces creo que justamente hay que empezar a apoyar más a estas otras instituciones, a otras iniciativas como Girls Code, Django Girls, las comunidades,
porque por lo menos en este periodo yo no creo que venga ninguna iniciativa interesante de parte del gobierno. Muchísimas gracias. Ahí vimos una pequeña, una pequeña diferencia de opiniones, según lo que yo entendí al menos, ¿verdad? Pero sí, supongo que lo que quisiste también decir es que tenemos que intentar hacer que tengan más vistas o que sean más conocidos las organizaciones que ya están en esto de la programación, del software y demás, a nivel país. Totalmente. Es básicamente empujar entre todos porque no, de otro lado no va a venir la ayuda. Ok, muchísimas gracias. Y vos, Matías, no sé si querés que te repita la pregunta. No, tengo acá la pregunta. O sea, estoy leyendo ahí lo que se preparó un poco antes, ¿verdad? Y sobre el Ujú. tema de fomentar, para mí hay que fomentar a través de la educación pública, ¿verdad? Y como dice Marce, eso hoy no está muy presente. En mi experiencia, incluso yo monté en el último año de casi de colegio, nos donaron una computadora vieja y tuvimos que montar eso para más o menos hacer algo ahí. O sea, que y eso en un colegio en Luque, ¿verdad? En otra realidad. Y bueno, es así, ¿verdad? Y entonces mucho menos podemos esperar que hayan programas, ¿verdad? Yo creo que se está hablando mucho luego de una reforma educativa necesaria. Creo que debe ser parte de esa discusión porque simplemente es inexistente, ¿verdad? Y no solamente al nivel de los alumnos, sino también está el tema de formación docente, que es otro gran problema, ¿verdad? El tema de formación docente en tecnología. Yo escribí como 3 artículos sobre el tema y la verdad que nunca se movió al ritmo en el que se debió haber movido, ¿verdad? Como que siempre nos olvidamos de eso, nunca se puso un foco en eso y finalmente sin docentes formados en tecnología o en programación o pensamiento computacional, difícil poder tener alumnos que manejen eso, ¿verdad? Y otro tema de fomento, o sea, lo que dije básicamente es que necesitamos eso en la educación pública, porque claramente la educación privada puede pagar un profesor y poner robótica y poner ese tipo de cosas, cosa que ocurre y que me parece bien, pero bueno, la educación pública debería estar ahí también a ese nivel, ¿verdad? Y otro tema que sí me parece evidentemente que se tiene que empezar desde abajo a meter este tipo de conceptos y en mi caso particular yo me fui a una escuela y empecé a alejarme incluso de mis compañeros porque no se hablaba de estos temas, porque no tenía nadie con quien compartir y entonces se siente un poco así, ¿verdad? Yo creo que si uno tiene un buen acompañamiento, ¿verdad? Se vuelve mucho más interesante, más rápido aprender, ¿verdad? Y sobre el tema de políticas públicas no hay mucho, hay algunos presupuestos, hay algunas cuestiones formar 1000 adolescentes en tecnología, pero yo creo que eso es muy poco, o sea, creo que necesitamos mucho más. Y yo optaría por redireccionar muchos presupuestos que vamos a gastar en cosas que por ahí no son tan relevantes para poder fortalecer ese bono demográfico que prácticamente ya está ido, o sea, necesitamos, lo tuvimos que haber hecho mucho antes, ¿verdad? Entonces también estoy con Marx en el sentido que organizaciones como las que organizan este evento y otras, o las mismas comunidades de software, creo que ahí hay una base muy importante, ¿verdad? De aprendizaje y de compartir conocimientos y de formarse. Yo creo que eso se tiene que mover. Y sí está creciendo mucho y es totalmente orgánico. Yo me acuerdo hace 10 años había 1, 2 o 3 eventos de software por año y ahora cada mes hay 2 o 3 por ahí. Así que eso es muy interesante. Está creciendo, hay más gente entrando al área y me parece que hay que seguirnos más apoyando eso, ¿verdad? Eso crece muy orgánicamente. Hay que hacer que más gente conozca. Hay más gente también del interior en los grupos últimamente y eso es bueno, ¿verdad? Creo que eso es todo de mi lado con respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Y es la siguiente. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más utilizados para la enseñanza? ¿Cuál es su experiencia en la recepción que tiene la programación en el ámbito educativo? Aunque creo que esto ya respondieron más o menos, pero si quieren agregar algo, este es el momento. ¿Sí? Podemos empezar contigo otra vez, ingeniera. Yo creo que como lenguaje introductorio al mundo de la programación, Scratch me parece bastante bueno, pues es visual y entretenido y por eso lo utilizamos en varios cursos impartidos por Girl Scout justamente. De hecho, cuando conocí la existencia de Scratch, pensé, si hubiese empezado con Scratch en vez de con C++, tal vez la programación desde un principio me hubiese parecido más entretenida y menos compleja, lo hubiese visto desde ese lado. Y también desde ahí se puede escalar a lenguajes mucho más potentes como Python o Java. Depende de lo que uno quiera desarrollar con ese conocimiento introductorio que tiene. Y así como dijo Marcelo también,
Hay personas a quienes les interesa particularmente la programación y quieren escalar muchos más, y hay otras a quienes no les interesa tanto, entonces no profundizan. Pero en ese sentido creo que Python es un lenguaje bastante difundido también, principalmente por la potencia de ese lenguaje. Sobre la recepción en el ámbito educativo, yo creo que es buena en ciertos espacios en los cuales también se da la coincidencia de otras oportunidades. Así como dijo Matías, hay colegios privados que pagan cursos de programación, robótica y muchos más. Son bastante costosos, por cierto. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar para hacer que este conocimiento esté al alcance de más niños, niñas y jóvenes, sin importar su condición social. Y es ahí donde tenemos que potenciar el sector público y que no sea un impedimento que les haga perder el interés en el aprendizaje de programación. Y ahí quiero dar nomás un ejemplo así muy concreto. Desde Girl Scout nosotros desarrollamos cursos de programación, introducción a la programación para el centro educativo en Baracayú, por ejemplo, estamos en proceso ahora. Hice un primer curso sobre introducción a la programación similar a lo que había presentado para las Olimpiadas de Aguarandú, así en términos bastante simples, ¿verdad? Y bueno, hay dificultades, por ejemplo, como el acceso a Internet, porque como los cursos son a distancia, uno necesita necesariamente Internet y también algunos no tienen computadora, pues entonces las propuestas de herramientas que les damos deben adaptarse a esas realidades. A veces van a tener acceso a Internet, otras veces no. Celular, qué tipo de celular tiene. Entonces, bueno, en una primera instancia es que nosotros como instituciones, como organizaciones del sector privado, ¿verdad? Que estamos activando en esto, nos adaptemos a esas realidades y también que por sobre todo busquemos otras maneras de enseñar en estos primeros tiempos, ¿verdad? Con esas limitaciones en ciertos espacios. Pero sí, bueno, se da la enseñanza de programación con más frecuencia y en mejores condiciones en espacios donde también se da la coincidencia de otras oportunidades. Y efectivamente tenemos que potenciar los planes y programas educativos que puedan apalancar esto, que no sea solamente una realidad para un determinado grupo social, sino que esté al alcance de todos. Me pareció muy interesante lo que comentaste, así como un dato interesante. Ciudad del Este había visto, no estoy completamente segura de cómo se llama, pero creo que algunos estudiantes que participaron en la competencia de esta OMAPA, crearon una institución que, si no me equivoco, ahora está tratando de introducir la enseñanza en Python y todas esas cosas. Y tipo, ellos fueron los que formaron esto. Y me parece algo súper genial. Y creo que ya van, no estoy segura, pero creo que son unos 3, 4 años. Y poco a poco están ganando reconocimiento. Así como un dato para contarles. Bueno, y vos, Marco. Sí, bueno, en el sentido de la primera parte de la pregunta que decía cuáles eran los lenguajes más utilizados, coincido con la parte de Scratch y Python, se utiliza bastante. Yo creo que justamente de repente Scratch está un poquitito más orientado un poquitito más a niños y preadolescentes, y en general a partir de cierta edad yo creo que es más interesante Python o JavaScript. Python yo digo o sea, lo que tiene interesante Python es que tenés, podés utilizar para distintas cosas y utiliza distintos paradigmas de programación. Entonces, uno puede empezar con la programación, digamos, secuencial. Uno no tiene que saber sobre orientación, objetos y demás para arrancar. Entonces, yo creo que eso tiene algo muy poderoso Python. Y por otro lado, también JavaScript, porque en este momento vamos a decir, casi todas las cosas, casi todas las es web. Entonces es bastante interesante mostrarle, porque enseñar en eso, porque puedes mostrarle en el navegador que prácticamente todas las computadoras tienen y se puede ver muy fácil, o sea, muy fácilmente se ve el resultado. Entonces yo creo que Python y JavaScript son dos lenguajes muy interesantes para aprender, y sobre todo porque
también escalan a nivel profesional. O sea, yo particularmente en este momento mi vida profesional básicamente es 100% Python. Y es también un lenguaje que sirve para enseñar, para arrancar. Entonces, está bueno tener una herramienta que sirva para principiantes y también para, digamos, profesionales. Y lo mismo pasa con JavaScript. Y mi experiencia en la recepción de programación en el ámbito educativo, yo diría, yo tuve la suerte y la oportunidad del año pasado de estar enseñando bootcamps de programación. Y eran bootcamps que estaban orientados a personas sin ningún tipo de conocimiento de programación. Y eran de 2 semanas intensivos. Y a mí fue algo una experiencia súper gratificante darme cuenta que, o sea, cuando a mí me dijeron primero, o sea, me ofrecieron para ser profesor y que en 2 semanas iban a aprender, yo creo que era el primero que no creía que en 2 semanas se podía aprender a programar y o sea, yo siendo profesor y terminé totalmente, o sea, por suerte terminé, no, mis expectativas fueron totalmente contrarias porque es impresionante lo mucho que se puede aprender cuando está enfocado a, digamos, a proyectos, a resultados. Y algo interesante que puedo decir es que también tuve la oportunidad el año pasado de enseñar en programación en una universidad de Suiza y algo que me llamó muchísimo la atención es que el alumno en Paraguay y el alumno en Suiza tienen básicamente exactamente en los mismos, tienen, digamos, los mismos desafíos en cuanto a lo que es digamos, a aprender algo nuevo, a aprender programación. O sea, de repente mismo en ciertos conceptos eran exactamente de la misma manera, digamos, o le costaba un poquitito más o le era un poquito más fácil al alumno de Paraguay que al alumno de Suiza. Entonces, eso es algo que para mí fue puedo decir como una revelación positiva que no tienen, o sea, que no hay nada, si es que se arranca, se enfoca bien, no hay nada que envidiar o que no hay nada que uno puede decir, no, solamente en el primer mundo se puede llegar a acceder a posibilidades y a educación de calidad. Bueno, eso. Me pareció súper interesante eso del estudiante de Suiza y el estudiante paraguayo. Fue algo que no me esperaba en realidad. Bueno, ¿y vos, Matías? Me pregunté. Sí, no tuve mucha experiencia enseñando, solamente aprendiendo yo y tal vez ayudándole un poco a una persona que aprendía, ¿verdad? Pero conozco Scratch, me parece que es interesante y en general creo que hay que empezar con mucha abstracción, porque para los que empiezan a ver este tema de programación van a ver que es puras abstracciones, ¿verdad? O sea, estamos llenos de abstracciones en todos los niveles y para mí la forma más interesante de aprender es como que vas pelando varias capas y vas yendo hacia abajo y vas descubriendo cosas y vas descubriendo cómo funciona, ¿verdad? Al menos en mi forma de aprender autodidacta eso fue muy interesante y es una opción, una forma también de aprender que es muy gratificante, ¿verdad? Porque es como que empezás haciendo cosas muy simples, haces un programa y todo funciona perfecto, pero después estás usando demasiada memoria, entonces ahí empezás a ver cómo es lo que funciona la memoria y ahí vas entrando y te vas un poco más hacia el bajo nivel, ¿verdad? Y me parece que mientras hayan buenas abstracciones y buenas herramientas, módulos, etcétera, creo que se puede aprender mucho, ¿verdad? Creo que solo eso puedo decir sobre los lenguajes para aprender. Muchas gracias. Están diciendo que la ingeniera salió porque se quedó sin corriente. Creo que vamos a pasar directo al bloque 2 y ya después, si es que hay tiempo, le hacemos las preguntas específicas a la ingeniera si es que puede volver a unirse. Bueno, el bloque 2 es sobre la programación y software libre en la salud y la responsabilidad social. En este caso, las preguntas específicas van a ser para Marcelo, pero empecemos con las generales, o sea, o para lo que estarían respondiendo ambos. Las primeras preguntas son, ¿todo software libre es gratis y público? ¿Qué tipos de licencias libres existen? Bueno, esta es una pregunta bastante clásica en siempre cuando se habla de software libre, open source y demás.
No necesariamente el hecho de que el software sea libre tenga que ser gratis. O sea, cuando se habla de software libre o open source, se habla de que tenga un software que respete, hay cuatro libertades que piden que se respete, que uno pueda tener acceso al código. Por ejemplo, que uno pueda poder estudiar el código, modificar el código y agregar tus propias modificaciones o tus propias mejoras y distribuir de vuelta el código. Eso sería básicamente las características de, digamos, de que el software de que se considere software libre. Y en cuanto a eso, o sea, eso en ningún momento dice que vos no podés cobrar por eso o que no podés desarrollar servicios alrededor de eso. En el sentido de que creo que ahora o sea, las grandes empresas de tecnología se basan en, o sea, o desarrollan software libre, utilizan software libre y venden servicios sobre eso. Probablemente Mati va a poder dar un ejemplo más claro de esto, ¿verdad? Porque él básicamente está en ese rubro de ese ejemplo particular. Y en cuanto a lo que sea público, o sea, ahí es una parte interesante, o sea, si nos estamos refiriendo a lo que es, en cuanto a lo que es, digamos, a nivel Estado, yo creo que eso es una realidad que, hay una realidad que, digamos, los software desarrollados para el Estado, realmente no existe ningún tipo de impedimento para que podrían desarrollarse con software libre. Yo no estoy hablando acá de que todas las computadoras del Estado tengan Linux o algo así, o sea, eso es algo que ya no es tanto un enfoque que se está haciendo, ¿verdad? Pero en el sentido de que, o sea, ¿por qué el software, no sé, por qué el sistema Marangatú digamos, que se paga con los impuestos, o sea, con la plata de los paraguayos, ¿por qué ese software no es, el código fuente no es de acceso para todos los paraguayos que estamos pagando ese software? Y también por ese mismo lado el hecho de empresas que venden el mismo software a distintas entidades del Estado. O sea, básicamente se están vendiendo al mismo cliente varias veces, porque el cliente final es el Estado, ya sea que uno sea el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de, no sé, o de repente un software por ejemplo, un software de mesa de entrada sería algo que probablemente todos los ministerios usan o necesitan y no, o sea, ¿por qué debería estar comprando cada ministerio aparte? Entonces, eso yo creo que es también, es un poco complejo hablar de lo que es software público, pero particularmente tengo la experiencia, yo en el 2011-2012 fui jefe de informática de Conatel y me tocó, o sea, hacer un llamado para el desarrollo de un sistema de informático de la Conatel. Y en los requerimientos, en el pliego, yo agregué que tenga que ser software libre, que era la licencia GPL V3. Lastimosamente, una vez que yo salí, eso se fue, digamos, no corrió más eso y no se terminó implementando, que es una triste realidad en lo que es el Estado. Y bueno, creo que me perdí un poquitito con la pregunta, ¿verdad? Pero creo que mejor le dejo a Mati que continúe porque estuve hablando mucho ya sobre esta. Dale, sí, más o menos sobre el tema conceptual es eso mismo que dijo Marce, ¿verdad? Y también creo que si alguien publica el código de un software ya es bastante interesante, ya es un hito, digamos, y todo lo que viene después es mejor, ¿verdad? O sea, si es que se puede modificar, si es que se puede redistribuir y todo ese tipo de cosas, me parece muy interesante. Hay un montón de licencias, incluso hay sitios donde uno puede entrar y elegir qué tipo de libertades yo quiero definir sobre este código, entonces uno puede elegir una licencia que esté más acorde a eso, ¿verdad? Y también estoy de acuerdo que con el tema estatal, todo lo que se desarrolla, me parece que se debería liberar. Muchas veces encontramos errores en sitios gubernamentales y nunca se corrigen, no son malos, etcétera. Y hay veces que hay gente que quiere colaborar de forma voluntaria, ¿verdad? O de repente estudiantes, incluso que podrían hacer trabajo sobre eso, en vez de hacer una tesis, por ejemplo, que no se va a aplicar nunca, o algo que de repente está muy lejos de un uso real, ¿verdad? O sea, me parece que eso se puede extender y usar de muchas formas, ¿verdad? Y sobre el tema este gratuito, como dijo Marce, un modelo común y que ya lleva mucho tiempo, pero es cada vez más popular, es el tema de yo hago un software que se puede bajar gratis a internet, que se puede modificar, que se puede distribuir, etcétera.
pero lo que yo vendo es soporte comercial, ¿verdad? Y en mi experiencia particular en mi trabajo, trabajamos en un producto cuyo código está disponible y se puede bajar, y cualquier cliente puede bajar y usar sin pagarnos ni un dólar. Pero ¿cuál es el tema? Que vos sos una corporación como un banco estadounidense o una empresa de seguros europea, y obviamente que querés tener una seguridad de que si algo falla puedas llamarle al fabricante. Entonces lo que se vende es un soporte comercial, y todo el ingreso de la empresa gira en torno a manejar ese soporte y a proveer unas mejoras constantes al software, arreglar errores, etcétera. Entonces es un modelo también que no es tan común en Paraguay, porque creo que en Paraguay de a poco está evolucionando el tema de cómo la industria maneja su pricing, su oferta de servicios, pero bueno, es algo que no es tan común, ¿verdad? O sea, en Paraguay todavía tenemos muchos software que se cobran por computadora o por licencias anuales, etcétera. Y creo que está evolucionando un poco, hay unas propuestas interesantes. No conozco ningún producto de código abierto que tengamos en Paraguay con este tipo de modelo, pero sí los hay en nuestros países vecinos, y obviamente Estados Unidos, Europa, Asia, tienen un montón de productos con este modelo, ¿verdad? Entonces no necesariamente que sea software libre y o que sea gratis implica que uno no puede generar algún tipo de ingreso con eso, ¿verdad? Sino eso es simplemente otra forma de hacerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos. Me fue súper informativo porque no tenía idea sobre, o sea, no entendía muy bien el tema. Y creo que a más de uno le habrá aclarado muchas cosas. A ver, la otra pregunta es, ¿cuáles son los usos más frecuentes del software libre? ¿Son usados siempre con buenas intenciones o conocen casos de usos maliciosos? En ese sentido, el hecho de decir los usos más frecuentes del software libre, yo creo que actualmente, o sea, tipo, el software libre no es algo que podés englobar en el sentido, en un sentido de practicidad. O sea, es software y es software. Y creo que es el modelo de código abierto, es el modelo por el cual se está, digamos, toda la industria está yendo para ese lado, o en gran parte. Quizás no el producto entero, pero sí partes que componen el producto. Es decir, empresas como Google pasan desarrollando software libre, como por ejemplo el lenguaje de programación Go que desarrolló Google, que es un lenguaje que están utilizando ellos, aparte de otros que utilizan, y lo liberan el código para que cualquiera pueda utilizarlo y ellos también lo usan. Quizás el código fuente del algoritmo de Google no está disponible, pero casi todo está construido sobre tecnologías libres. Entonces, yo realmente creo que el software privativo, que sería lo, digamos, lo contrario a lo que es el software libre, es un modelo que está cada vez más en desuso. Y son casos así muy específicos, de repente, de aplicaciones de, digamos, vamos a decir, sistemas operativos, vamos a decir, Windows, o inclusive Mac tiene muchas partes que son de código abierto. Y en el sentido que, ¿por qué estoy diciendo que la industria está yendo para ese lado? Porque inclusive quien fue el, digamos, el pilar de lo que fue el software privativo, que fue Microsoft, ahora prácticamente casi todo el desarrollo de Microsoft es software libre. O sea, desarrollan productos para Linux, desarrollan soluciones que el código está disponible. Quizás Windows no, pero miles de otras soluciones que proveen, y también lo mismo pasa con Amazon y demás, están justamente liberando código. Entonces, en ese sentido, digo que realmente es el uso más frecuente del software libre es en todo, o sea, porque realmente estamos hablando de no de un tipo de software, sino de una forma diferente de acceder y condiciones diferentes de uso. Y la otra parte de la pregunta decía si son usados siempre con buenas intenciones o conocen casos de usos maliciosos. Yo creo que en ese caso hay muchísimas herramientas que son de tecnología que uno depende, o sea, digamos, el software es una herramienta, depende cómo vos lo utilices, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si vos tenés, no sé, tenés un machete, podés cortar el pasto de tu vecino o le podés dañar a alguien. Es una herramienta, depende cómo vos utilices, es realmente el tema. Y inclusive software que de repente se podría considerar que malicioso, es interesante. Digamos, malwares que son de código abierto, y es interesante porque ayuda, al ver el código, ayuda a
a enseñar sobre seguridad y qué se puede utilizar también para proteger. Entonces, en ese sentido, podría decir, sí, existen usos maliciosos, pero como en cualquier cosa, es una herramienta, depende de cómo uno lo utilice. Mati. Lo siento, tenía apagado el micrófono. Sí, también opino lo mismo ahora, creo que es neutral. Y sobre el tema de los usos frecuentes, también es interesante la tendencia esta que mencionó Marce, de que las empresas de software privativo están liberando muchas cosas. En mi experiencia personal, por ejemplo, yo empecé a programar con una tecnología de Microsoft que se llamaba .NET, y en aquel momento me habría servido mucho poder ver el código de .NET. Y recién hace un par de años, creo que lleva 2 o 3 años, Microsoft libera el código de .NET, o sea, realmente no lo libera tal cual, pero bueno, hace un proyecto que es igual a .NET o compatible con .NET, con partes de .NET probablemente, y eso lo libera el código, hace que pueda correr en distintos sistemas operativos y todo eso. Y eso me pareció un hito, ¿verdad? Por eso me enganché de vuelta después de muchísimo tiempo y empecé a leer cómo estaba hecho, ¿verdad? Hice algunos proyectos basados en eso, solo para sacarme esa curiosidad que tuve en aquel momento, ¿verdad? Más o menos en el 2004 yo había empezado a usar .NET y no podía saber nada sobre eso. Y ahora es libre y es un proyecto que está enfocado de esa forma. Y creo que todas las corporaciones grandes que manejan y meten las tendencias y generan este tipo de cosas están usando cada vez más frecuentemente software libre y eso es bueno, ¿verdad? Tanto para el aprendizaje como es como el conocimiento colectivo en general, ¿verdad? Mientras más compartamos se vuelve más interesante para todos, ¿verdad? La gente puede tomar mejores decisiones, etcétera. Entonces creo que es positivo, ¿verdad? Solo eso puedo decir sobre la frecuencia o qué es lo que más se hace software libre, ¿verdad? Sobre el tema si es malicioso o no, igual que Marx opino que es como una herramienta y eso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a las preguntas para vos, Marce. ¿Qué oportunidades nos ofrecen los lenguajes de software libre desde tu experiencia? ¿Qué tan usados son en el país? Y creo que particularmente a nivel de lenguaje de programación es totalmente masivo, porque casi todos los lenguajes de programación, exceptuando inclusive de repente los de Microsoft o hay muy pocos que no son software libre, de los más utilizados. Java, Python. De repente hay ciertas acepciones como de generadores de código como Genexus, que se utiliza un poco en el sistema bancario, o, pero en general yo creo que es masivo, digamos, a nivel mundial. A esta altura del campeonato, yo no creo que ningún lenguaje de programación pueda llegar a ser exitoso si está basado en un modelo privativo, porque directamente nadie quiere casarse en el sentido de nadie quiere quedar cautivo de una empresa, que de repente, que eso pasó mucho en el pasado, por eso migró este paradigma. Antes, ¿qué pasaba? Uno agarraba y utilizaba mucho un software privado y de repente la empresa podía fundirse o podía cambiar su sistema de licenciamiento o dejar de soportar ese lenguaje que pasó. O sea, en el caso, pasó mucho hubo digamos, una especie de base de datos con lenguaje de programación que se llamaba Fox Pro, Visual Fox Pro, que era de Microsoft, y Microsoft dejó de soportar eso y sé que hay sistemas que hasta ahora están funcionando en eso y yo creo que ya no es ya no es más a dónde está yendo la industria. Yo creo que ahora lanzar o sea, no se me ocurre así rápidamente ningún lenguaje de programación aparte de que lo que comentó Mati, porque ahora inclusive .NET en gran parte ya se abrió el código. Yo creo que casi no hay ninguno que sea de software, digamos, privativo. Entonces, eh, por eso digo que los lenguajes de software libre, ¿qué oportunidades nos ofrecen? Y diría que todas. Muchísimas gracias. Y ahora avisaron que está otra vez la ingeniera y creo que justo a tiempo para el bloque 3 que vamos a empezar ahora, que es en programación y software libre en la seguridad informática. Las preguntas específicas en este caso van a ser para Matías Insorralde
Y después, si da el tiempo, le preguntamos a Jasmine las preguntas que le correspondían en el bloque 1. Bueno, a ver, ¿cuáles son las necesidades de tener políticas de seguridad informática y leyes que protejan la privacidad de nuestros datos? ¿Ingeniera? A ver. Dale. Estás en mute, Yasmin. Hola, no escuché bien la pregunta. ¿Me podrían repetir, por favor? Sí. ¿Cuáles son las necesidades de tener políticas de seguridad informática y leyes que protejan la privacidad de nuestros datos? ¿Ingeniera? Bueno, creo que seguimos contigo, Sí, Marce. se le cayó la conexión, parece, a Jasmine. Ujú. Bueno, a nivel de políticas de seguridad informática, yo creo que son, o sea, realmente Paraguay debería estar, en ese sentido, está bastante atrasado. Hasta podría decir en un sentido hasta de cultura de seguridad informática en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que son las empresas, las instituciones, inclusive la universidad en la forma de enseñar. O sea, no hay, tiene que haber un enfoque inicial de que, o sea, de hacer eso, no solamente que funcione, sino que realmente sea seguro, ¿verdad? Y a nivel de lo que es, en comparación de países de la región, estamos bastante atrasados. Todo lo que tenga que ver con, digamos, pruebas de seguridad, pentes y demás cosas. En este momento creo que prácticamente solamente los bancos lo hacen en este porque el BCP les obliga y encima lo hacen no de una manera muy, vamos a decir, lo hacen solamente para poder cumplir con lo que le exige el BCP, lo que sería por compliance y no por realmente, un enfoque en seguridad. Y me gusta mucho justamente que la segunda parte de la pregunta habla sobre las leyes que protejan la privacidad de nuestros datos. Porque yo creo que o sea, en Paraguay es también uno de los pocos países de la región del mundo que no tiene una ley de protección de datos personales. ¿Esto en qué influye? Esto influye de que de todas las llamadas que recibís, de que te están ofreciendo crédito, de que te llaman para que te cambies de compañía de teléfono. O sea, alguien filtró las bases de datos en donde estaba tu número, donde estaba tu información privada y realmente para eso no hay ningún tipo de pena legal. Entonces, vender información privada en este momento no es un delito y eso es bastante complicado. Y yo creo que eso es un enfoque súper, o sea, es importante en cuanto a lo que hablé al inicio de la falta de la cultura de seguridad que hay acá. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, yo no puedo esperar que a todos los ciudadanos les importe exactamente sobre las políticas de seguridad informática, pero yo creo que lo que sería seguridad personal, la seguridad de tus datos, es algo que probablemente a la gran mayoría sí le importaría. Entonces, yo creo que fomentando, o sea, justamente lo que es, una ley de protección de datos personales, se le va a hacer tener en cuenta y va a dar un poquitito más de, concientización sobre, digamos, lo que es la seguridad informática en general. Muchísimas gracias. Y pasamos a vos, Matías. No sé si querés que te repita. Sí, tengo la pregunta a mano. Yo opino similar a Marce y también un tema que no se analiza mucho. Obviamente necesitamos una ley de protección de datos
y generalmente la preocupación gira mucho en torno a los datos privados, ¿verdad? Pero yo creo que también en datos públicos tenemos un gran problema, ¿verdad? Muchas veces tenemos instituciones que no sabemos ni qué datos tienen las instituciones de nosotros y esos datos ni siquiera son consistentes en muchos casos, o sea, hay muchos escenarios, ¿verdad? Y comento un caso así que ocurrió en Europa hace unos meses, donde un policía revisa los antecedentes de una persona y la persona le demanda y gana porque la persona dice, yo no le pedí a nadie que revise esos datos míos. O sea, yo no hice ningún trámite como para que esta persona pueda revisar mis antecedentes. Entonces, hasta también en el sector público, en los datos que tiene el Estado de nosotros, creo que hay que ser cuidadoso con eso. Y eso, ¿verdad? Necesitamos una ley de protección de datos, pero evidentemente también necesitamos una seguridad jurídica que nos permita hacer cumplir eso, ¿verdad? Así que estamos todavía a varios pasos de hacer llegar a un punto como ese, ¿verdad? Ahora le vamos a pasar a la ingeniera las preguntas por chat porque no nos escucha muy bien y vamos a ver si es que puede respondernos. Un momentito, por favor. Ingeniera Jasmine, no sé si es que me escuchas. Bueno, un momentito. Bueno, vamos a... bueno, entonces vamos a pasar a la pregunta para Marcelo y después vemos si es que se puede solucionar. Bueno, a ver. La pregunta, Marcelo, perdón, para Matías. ¿Cuáles son los códigos que se manejan en relación a qué se considera algo inseguro y seguro en cuestiones informáticas? Creo que la pregunta es muy amplia, ¿verdad? Probablemente va a depender mucho de en qué nivel estamos hablando. Hay muchos estándares, ¿verdad? No solamente a nivel así de código, también hay estándares también, digamos, corporativos, empresariales, etcétera. Y no sé, o sea, creo que es muy amplia la pregunta, ¿verdad? No sé si sigo a lo siguiente o algo así. Creo que la otra pregunta es sobre el tema de ethical hacking, ¿verdad? Y por qué es considerado seguridad informática, ¿verdad? Eh, Sí, tenía para otra mi micrófono. sí, y creo que se está implementando mucho a nivel corporativo, ¿verdad? Creo que mucha gente hace este tipo, ¿verdad? Y tiene este tipo de prácticas, ¿verdad? Hace este tipo de testeos, ¿verdad? También me pareció interesante este tema, creo que quedó muy relacionado al anterior, ¿verdad? El tema de la licencia de software libre. Creo que el concepto de hacking o hack generalmente se toma más como lo había definido Richard Stallman, que estaba en la Fundación Software Libre, y él llamaba que era hacer experimentos, ¿verdad? Inteligentes pero jugando, o sea, una mezcla de eso. Entonces el hack generalmente es como no necesariamente hace referencia a entrar a un sistema, a hacer una intrusión a un sistema, a vulnerar un sistema, sino que se puede referir a jugar, a hacer un código, e incluso en la jerga de los programadores, hacer un hack puede significar agregar una función a un programa que estamos usando o hacer un parche medio simpático para algo que estamos creando, ¿verdad? Va por ahí, ¿verdad? Entonces yo entiendo que en esta última pregunta hacking se refiere así a seguridad informática en particular, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? O sea, se refiere a un hacking que cumple ciertos preceptos, ¿verdad? Que no es atacar y entrar y vulnerar un sistema, ¿verdad? Y sobre la pregunta anterior, el tema de los códigos, yo creo que, como mencionaba, hay muchos niveles, ¿verdad? Pero capaz todos esperamos que salga el candadito en el navegador cuando entramos a una página, ¿verdad? O sea, tenemos ciertos tipos de definiciones ahí, ¿verdad? Y obviamente si nos vamos al código, pueden haber otras muchas más, ¿verdad? Usar ciertos tipos de algoritmos o guardar las claves de un sistema en ciertos lugares. O sea, pueden haber muchas cosas, ¿verdad?
Y entonces hay también, como Marce mencionó, hay una cultura, ¿verdad? Que es algo un poco más general, puede ser como una aplicada a una cultura empresarial o algo de Estado, pero también en programar hay toda una cultura sobre qué yo puedo hacer, ¿verdad? Cómo protejo la conexión a una base de datos, ¿verdad? Dónde guardo las claves de mi programa, etcétera. Entonces hay también una cultura, digamos, dentro de lo que es el software, de programar de forma más segura y creo que eso se puede aprender, o sea, hay muchas guías de eso. Una de las más famosas probablemente es la de OWASP, que es OWASP, y básicamente lo que ellos hacen es un compilado de medidas, de guías, manuales de cómo hacer cosas seguras en Internet, cómo hacer un software seguro, cómo proteger una página web, etcétera. Me parece que es uno de los recursos más interesantes así disponibles, ¿verdad? Es gratis, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahora vemos que si puede responder la ingeniera. Un momentito. Les recuerdo que si quieren agregar algunas preguntas, pueden hacerlas en el chat y se van a estar respondiendo enseguidita. Y bueno, se tuvo que retirar la ingeniera. Muchísimas gracias a ambos. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora. A ver. Una de las preguntas es, ¿qué parámetros debe cumplir un sistema de protección de datos del gobierno para considerarse seguro? En ese sentido, yo creo que es un poco, o sea, cuando hablamos de protección de datos, tiene dos partes, por así decirlo. Tiene la parte jurídica, que es justamente el marco legal en el cual se basa eso. Entonces, yo creo que primero tiene que existir ese tipo primero tiene que existir ese tipo eh, digamos, de marco legal para poder realizarse, para que uno pueda empezar a construir sobre eso. Y después, creo que a nivel de lo que, si estamos hablando de lo que son la protección de datos, yo creo que tiene que ver mucho con las buenas prácticas de programación, como habló Matías, y constantemente de aplicar lo que son, digamos, hay buenas prácticas de programación como principio de menor acceso, que es justamente que solamente, o sea, quién tiene acceso a eso y que quede registro de quién tuvo acceso. En el caso que también que comentó Mati del tema del policía, creo que era en Alemania, realmente pudo demandar, el ciudadano pudo demandar digamos, al policía o a la institución porque quedó registro de quién accedió a esos datos. Si es que directamente o sea, no quedaba ningún tipo de registro de quién accede al dato, probablemente eso no hubiese sido posible. Entonces yo diría que serían lo que, no sé cuál es la traducción exacta, pero lo que es accountability, que sería que alguien, o sea, quién se hace cargo y que si es que sucede algo, que haya un responsable. Entonces sería un poco de auditoría y buenas prácticas de seguridad. Esa es mi opinión. ¿Y tu opinión, Matías? Sí, opino lo mismo y también fortalecer el tema de gobierno en cuanto a ciberseguridad, ¿verdad? Porque usualmente hay todavía hay muchos actores externos a los que se hace una licitación, se le contrata a una empresa, la empresa hace algunos testeos de seguridad. Esto me refiero ya más a la parte técnica, no al lado jurídico que se llamarse. Y es como que siempre estamos recurriendo a eso, ¿verdad? Que me parece bien mientras no haya algo formado, pero yo creo que un buen Estado por cuestiones de seguridad nacional tiene un muy buen equipo de ciberseguridad, ¿verdad? Y hoy tenemos muy poca gente en el Estado, es un departamento muy pequeño y bueno, básicamente ellos tratan con todo lo que es ciberseguridad en el gobierno y me parece que es mucho y que faltan muchas cosas, pero por sobre todo al tener un ministerio que tiene casi un cargo de ente regulador o ente rector, digamos, creo que tiene que bajar línea en temas de seguridad a todas las instituciones, ¿verdad? Hoy todavía tenemos una independencia completa en todo ese sentido, no solo en seguridad, ¿verdad? Pero de repente un ministerio dice, vamos a seguir esta práctica y quién asegura que todos los municipios, que todas los ministerios, etcétera, van a estar siguiendo o están siguiendo eso, ¿verdad? O sea, no, yo creo que hoy cada uno está todavía por su lado y hace falta un poco de eso y fortalecer el tema de seguridad, ¿verdad? En el proyecto de la agenda digital hay un poco de presupuesto para esto, pero es poco y no sé cuándo se va a aplicar ni cómo, ¿verdad? Me parece que es como que no se le dio una relevancia y es una deuda muy grande que hay en el Estado a nivel de tecnología, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Otra pregunta se formuló y dice, viendo que en nuestro país no existe una ley de protección de datos personales, nosotros como individuos, ¿qué podríamos hacer para al menos intentar proteger nuestros datos en Internet? En ese sentido, creo que va un poquitito también con partes de otras preguntas anteriores, de lo que es, de que no siempre es una cuestión, normalmente no existe una bala de plata, una solución que vos agarrás, instalás algo y automáticamente ya estás seguro, sino son prácticas de seguridad. O sea, yo diría, el primer caso de eso em, ser consciente de qué uno publica, en el sentido de que ser consciente de que, por ejemplo, inclusive de repente cada plataforma tiene sus, digamos, mecanismos de seguridad y sobre todo de privacidad para ver con quién podés compartir eso. Pero también es importante saber que una vez que uno, o sea, pone la información en línea, es muy probable que pueda ser accedida de otra manera, ya sea por, no sé, uno puede llegar a tener su cuenta con el candadito, pero el hecho de que hagan un screenshot ya es suficiente para que tu foto pueda salir de eso. Entonces, yo creo que lo que uno puede hacer es ser consciente, porque yo no estoy en contra digamos, de lo que es compartir información, porque realmente la privacidad yo creo que está en lo que es el consentimiento, o sea, está totalmente ligado al consentimiento. Es decir, yo comparto esto con estas personas y lo estoy haciendo y lo estoy haciendo conscientemente. Entonces, por ese lado, yo creo que la mejor forma es ser consciente de lo que uno comparte y de la información que uno tiene pública. De repente, algo que es una buena práctica es revisar sus cuentas anteriores, digamos, de la información y para quién está disponible. Porque de repente, no sé, quizás te creaste tu cuenta de Facebook cuando eras adolescente y tenés un montón de información que no necesariamente querés que todo el mundo sepa. Entonces, de repente está bueno chequear qué uno compartió antes, sobre todo en la parte de perfil y demás. Yo opino más o menos lo mismo que Marce. Y sí, sí, generalmente las plataformas tienen muchas herramientas y cada vez más, ¿verdad? Porque obviamente muchas están obligadas a hacerlo a partir de todos los cambios que hubo de regulación. Hay muchas herramientas, ¿verdad? Pero siempre vamos a ir desprotegidos en lo que respecta al tema local, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, se ve que tenemos mucho auge el e-commerce repentino, ¿verdad? Hay un montón de tiendas en línea ahora. Y ahí, por ejemplo, hay una pregunta, ¿verdad? Si bien yo en Facebook tengo las herramientas para proteger o hacer cierto ajuste de privacidad. En todas las tiendas que hoy se abrieron con todo el tema de la pandemia, no sé si hay forma de ver qué pasa con mis datos, ¿verdad? Y entonces hay todavía un gran hueco ahí en todo lo que es local, ¿verdad? Y por supuesto el tema del gobierno que mencionaba hace rato también, ¿verdad? Así que no hay mucho que hacer más que aprovechar las herramientas que ya tienen las empresas de afuera principalmente y seguir reclamando localmente a las empresas de aquí que nos den opciones para eso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hay otras preguntas. A ver, ¿cómo se puede concientizar a la gente sobre la seguridad de sus datos? Porque siempre se tiene la idea de a quién le importan mis datos, no tengo nada que ocultar, ya saben luego todo, o nadie me conoce, entonces nadie me va a hackear. Es como que hay una forma de pensar generalizada que te tiene que pasar algo para tomar contramedidas. En ese sentido es complejo y es interesante porque es clásico, ese tipo, total, yo no tengo nada que ocultar de qué me importa la privacidad. Eso hay una frase de Edward Snowden que dice, es lo mismo, eso es lo mismo que decir, no me importa el derecho a la libre expresión porque no tengo nada que decir. Entonces, creo que de repente es una cuestión de cambiar el enfoque y también de que hay o sea, uno piensa que el ciudadano común no tiene nada que ocultar, o no digo que nada que ocultar, sino que su información no vale, y realmente vale. O sea, el hecho de que el caso más simple que puedo hacer son las llamadas extorsivas de la cárcel. La mayoría de esas, ya sean secuestros virtuales o tipo de chantajes,
basan, algunos son directamente al azar, pero los que son un poquitito más elaborados, ven el perfil ven el perfil de Facebook, ven el nombre de los familiares, ven todo eso, entonces después le llaman a tu abuela o a tu mamá y habla tipo, soy tal y dice el nombre de tu primo, me accidenté, y en este caso es un caso que pasa muchísimo en Paraguay. Es básicamente lo que más hace lo que es el delitos informáticos acá en Paraguay. Y también hay muchos casos de acoso, hay muchos casos de, digamos, inclusive de vaciamiento de cuentas y demás, y todo por el tema. Entonces yo creo que no es que uno no tenga nada que ocultar, sino que hay cierta información que sería, por lo menos sería mejor no entregarla en bandeja de plata. Entonces yo creo de repente, hablando un poquitito sobre estas situaciones, es una forma de concientizar de que tu información quizás para vos pensás que no tiene valor, pero para actores malintencionados puede tener muchísimo valor. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Matías? Sí, opino igual que Marce, y sobre todo en el punto que él mencionó de que puede tener valor para otro, ¿verdad? Porque que alguien sepa, por ejemplo, tu ascendencia o que sepa tu dirección, yo creo que eso ya puede ser algo que se puede usar, ya sea para intentar entrar a una cuenta tuya o para saber más sobre parientes tuyos. Entonces, a partir de ahí yo creo que se pueden encontrar muchas cosas y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No todo se trata de los datos de uno, sino que relacionar esos datos con otras cosas te puede dar muchas cosas, así que... creo que eso nomás. Y también hay una respuesta de la ingeniera. Dice, la necesidad de proteger nuestros datos. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Hola. Hola. Ay, genial, genial. Perdón, estoy con problemas de conexión porque estoy sin energía eléctrica y ahí me quedo también sin señal. Bueno, respecto a la pregunta sobre la protección de los datos, envié algunos mensajes en el chat, pero creo que no llegaron todos. Lo que quería agregar es que la necesidad de protección de nuestros datos radica no solamente en nuestra privacidad y no quiero que sepan las personas que están a mi alrededor lo que pienso, lo que hago en mi día a día, sino principalmente Se escucha todo entrecortado. Bueno, voy a leer lo que estuvo escribiendo en el chat. Okay. En cómo ese análisis Ingeniera, se escucha todo entrecortado. de datos con colectar Bueno, ingeniera. esa información por medio de la Bueno, sí, a ver, lo que puso en el chat es que la necesidad de proteger nuestros datos radica no solamente en el derecho a la privacidad, sino en que seamos conscientes de que el análisis de esos datos puede ser utilizado inclusive con fines militares. Pensamos que tiene fines comerciales solamente, pero no es así. Los datos tienen un valor tremendo a nivel político. Bueno, ahora voy a leer otra pregunta. A ver, acá.
¿Con qué tecnologías de base de datos se podría iniciar una empresa de programación? Yo creo que es bastante, o sea, es un poco amplia. O sea, si es que entiendo bien la pregunta, es una empresa de programación que base de datos utilizar. Yo recomendaría alguna de las más usadas que serían Postgres o MySQL. Y sobre todo apuntar a una base de datos abierta y libre, ¿verdad? En el sentido de que no estar pagando licencias por algo que uno puede obtener. O sea, mismas las empresas grandes como Google y Amazon utilizan estas bases de datos y otras no están utilizando Oracle o algo por el estilo. Entonces, a nivel de lo que es la capacidad, te puede servir desde para tu blog personal que como para una empresa gigantesca. Entonces, recomendaría esas. ¿Y en tu opinión, Matías? Recomendaría lo mismo. La verdad que nunca utilicé luego una base de datos propietaria, siempre tuve experiencia con las más populares que mencionó Marce y bueno, me parece que hay veces nomás que es complicado en el caso de una empresa local, de repente uno busca soporte y es cierto que puede ser más complicado tener soporte, pero es cuestión de analizarlo, ¿verdad? También depende mucho de a qué tipo de cliente está sirviendo la empresa, etcétera. Y recomendaría empezar por algo que usualmente es gratis y también es de acceso libre. Eso. Entiendo. Gracias. A ver. ¿Cómo se trata la seguridad en un software libre? Esa es una pregunta súper interesante y veo que, y está un poco ligada veo que abajo preguntaron también con respecto a los software gubernamentales, el hecho de que no sean de código abierto los haría más seguros. Esas dos preguntas están súper enlazadas, por así decirlo. Lo que es seguridad en software libre es justamente en software privativo, ¿verdad? Que uno no puede acceder al código fuente. Ese paradigma de seguridad se llama seguridad a través de la oscuridad. O sea, en el sentido de porque yo no veo cómo está hecho, va a ser más seguro. Y eso es casi una falacia ya a esta altura, digamos, a cómo está la industria de seguridad. ¿Por qué? Porque hay otras formas de encontrar este tipo de vulnerabilidades, hay otras formas de hacer. Y en cambio, si es que el software está disponible, hay formas de hacer desde análisis automáticos o inclusive el hecho de, o sea, lo que siempre se dice que cuantos más ojos están sobre el código, probablemente van a encontrar más fácilmente el error. Entonces, en ese sentido, creo que o sea, lo que es y que de repente a veces tiran esa digamos, que para el gobierno quieren hacer software cerrado, yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, esta quizás ya es una opinión personal, pero para mí yo creo que hasta lo hace más inseguro porque ni siquiera sabes, no podés saber cómo detectar, cómo corregir, o sea, inclusive digamos, si es que se encuentra una vulnerabilidad, vas a estar dependiendo de la empresa que desarrolló eso y no, inclusive si es que en cambio, si es un software libre, vos mismo o tus programadores, o puedes contratar a una empresa para que te solucione eso. Pero sobre todo el hecho de que cuanto más ojos haya mirando ese código, probablemente van a ser menos los errores que produzcan vulnerabilidades. No sé si querés responder también, Matías. Sí, creo que en el tema de software libre hay muy buenas experiencias con respecto a seguridad. Ahora, basta con ver, por ejemplo, los navegadores que más utilizamos hoy, Chrome o Firefox, son proyectos esencialmente de código abierto. Y obviamente que la seguridad es un tema de digamos, algo que está ahí bien arriba en la agenda y funciona muy bien, ¿verdad? No solamente en esto, son software así que usamos ahora todo el tiempo, todo el día, cualquier persona usa, ¿verdad? Y me parece que hay una buena experiencia como dijo Marcel, ¿verdad? Mientras más gente está viendo eso, es mucho mejor, ¿verdad? Y hay una experiencia muy grande, no solo en este proyecto, sino en componentes que usan estos navegadores o nuestros sistemas operativos. Hay muy buenas experiencias en cómo se tratan los incidentes de seguridad en el código, ¿verdad? O sea, yo creo que mientras más gente ve, mucho mejor. Y también siempre está el tema de yo creo un software y digo, este tiene un algoritmo propietario que nadie conoce y que es súper avanzado y la verdad que no podemos ni asegurarnos de que es así.
si es que no podemos ver el código. Realmente nos podrían vender cualquier cosa de esa forma y eso, ¿verdad? Opino también que lo mejor es que esté totalmente liberado y hay proyectos icónicos como OpenSSL, por ejemplo, es un componente así muy específico que se usa para encriptar comunicaciones y prácticamente todas las suites de software de código abierto lo usan y los sistemas operativos también en algunos casos y funciona bastante bien, hay buenas experiencias ahí. A pesar de que hubo errores, eso es interesante en los últimos años, digamos que así macro es muy interesante cómo funciona y funciona muy bien, ¿verdad? Bajo ese punto yo creo que es interesante decir también que en cuanto a lo que es criptografía, y eso acá ya entramos un poquitito en el ámbito matemático inclusive, directamente un sistema criptográfico que no sea abierto directamente no se considera seguro. O sea, no hay ningún criptógrafo que te va a decir si es que no se sabe cómo se hace, confía nomás en lo que yo hago. Y aparte un poquitito una analogía que a mí me gusta hacer de repente es, imagínate que vos compras un auto y no podés revisar ningún componente. Te dice que tiene frenos ABS, pero vos no podés revisar eso. O sea, es una caja negra y no podés entrar. No puedes contratarle a un mecánico para que revise si es que realmente tiene las cosas que tiene. Entonces, lo que es el software privativo muchas veces es una caja negra y uno tiene que confiar en cómo está hecho, y para mí eso en cuanto a seguridad no es lo ideal. Para agregar también un pequeño comentario en relación a lo que dice Marce, un proyecto muy icónico, ¿verdad? O sea, seguro algunos escuchado hablar sobre el tema de criptomonedas. Bitcoin, que es la criptomoneda más popular del mundo probablemente, fue creada por alguien que tenía una base de criptografía y matemática muy buena, y efectivamente el proyecto de Bitcoin es de código abierto, ¿verdad? Obviamente que Bitcoin sí tiene un argumento, digamos, algo que le hace muy consistente y muy sólido, que algorítmicamente necesita cierto tipo de poder de cómputo para vulnerar, digamos, pero en general el proyecto de Bitcoin en sí es de código abierto y si hubiera una vulnerabilidad ahí, probablemente alguien ya se habría robado todos los Bitcoins del mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay también una solidez ahí en ese tipo de proyectos que existe desde hace un buen tiempo y bueno, está evolucionando, está modificándose todo el tiempo, pero esencialmente es también de código abierto, ¿verdad? Como muchas de las criptomonedas y eso, ¿verdad? A ver, Jasmine agrega que, a ver, creo que la seguridad y el software libre no son conceptos incompatibles. Hay buenas experiencias como navegadores y sistemas operativos, inclusive más seguros que otros no libres y ampliamente utilizados. El hecho de que tengamos más contribuyentes considero que potencia la seguridad del sistema. Hay más observadores desde distintos lugares y perspectivas. Otra pregunta es, ¿se sabe de alguna base de datos masiva de una empresa privada o del gobierno de nuestra información de la que no podamos acceder? Infoconf, eh, yo creo que si es que no sos cliente no podés acceder a la información que está. Eso sería un ejemplo de, si es que entendí bien la pregunta, por ejemplo. Sí, supongo que se refiere a algo así, ¿verdad? Pero también se puede referir a como a una base de datos mucho más grande que agrupe muchos más datos. Y supongo que sí hay, yo no conozco ninguna, pero no creo que sea tampoco muy complicado crear algo así, especialmente considerando la cantidad de información que se puede comprar o que se filtra y todo eso. No creo que sea complicado, ¿verdad? Hacer algo así, ¿verdad? Unificar lo que hay. Y bueno, creo que llegamos al final, nos extendimos un poquitito más de lo que estaba planeado. En lo presidente de UIE creo que quiere decirles algo y después del presidente Arras y creo que ya estamos. Ahí creo que me escuchan mientras le esperamos a Mabel. Sí. Yo soy Cristian Martínez, el presidente de la Sociedad de Robótica y Automatización del IEEE. Y
quiero agradecerles a los tres, ¿verdad? Que estuvieron dirigiendo el debate. Quiero darle gracias a Marcelo, a Matías y a Yasmin por darnos la oportunidad, ¿verdad? De conocer cosas nuevas, ¿verdad? De algún modo. Y eh, decirles que RAS va a estar dispuesto siempre a desarrollar nuevas cosas con ustedes si es que se prenden, ¿verdad? Otra charla, un curso, un proyecto, qué sé yo. Y, y nada más que eso, agradecerles, gracias por su tiempo y gracias a todos los que pudieron estar también y compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias a todos. Bueno, en lo que le esperamos a la presidenta de UIE, queremos invitarles a pasar por las redes sociales de RAS y UIE, justamente, y queremos comentarles que este debate se va a estar subiendo a YouTube. No sabría decirles cuándo exactamente, pero se va a estar subiendo. Y muchísimas gracias a Jasmine, a Marcelo y a Matías por su colaboración. Y Jasmine, no te vayas a preocupar, capaz en otro momento surge otra actividad para que estemos todos de nuevo. Hola, ¿a mí me escuchan? Sí, Sí, Bueno, la presidenta Mabel no se puede conectar, así que pide disculpas, pero estoy yo que soy la vice de UIE y nada más que gracias por llenarnos de conocimiento el día de hoy, de hablarnos de cosas que para nosotros están más allá de lo normal, vamos a decirle, y muchísimas gracias y también a los participantes por sumarse a esta actividad. Así que doy por finalizado este debate el día de hoy. Muchas gracias. Buenísimo, gracias por el espacio. muchas gracias, gracias por invitarnos y ojalá se pueda hacer otro pronto. Muchas gracias.